Estoy completamente seguro de que alguna vez en tu vida, después de terminar una partida muy frenética de alguno de tus videojuegos favoritos, has terminado con temblores en las manos, el pecho muy agitado o inclusive sudando a montones. Y tal vez sí, tal vez no, te has preguntado alguna vez por qué sucede todo esto. Pero no te preocupes, que de todas formas yo aquí vengo a explicártelo. Y vaya, que lo voy a hacer de una manera muy específica, porque no sé si sabías, pero tu corazón puede llegar a 120 pulsaciones por minuto jugando una partida de Fortnite mientras estás sentado en tu silla. Y esto es lo equivalente a que si salieras a trotar, correr o a realizar cualquier tipo de rutina de ejercicio físico. Y sin embargo, si en esa misma silla te pones a construir tu casita de Minecraft, realmente tu corazón no se va a enterar. Entonces, ¿realmente qué es lo que diferencia al Fortnite del Minecraft o de todos los videojuegos que hoy en día existen de que ocurran estos cambios en tu cuerpo o no ocurran? Pues yo soy la neurona AFK y hoy vengo a contártelo. Una eternidad más tarde. Para que todo lo que viene después tenga sentido, primeramente necesitamos hablar de tres conceptos clave. Estos conceptos los vamos a estar empleando durante todo el video como referencia, por lo que es muy importante hablar de ellos desde ya. El primero de ellos es frecuencia cardíaca, que no es nada más y nada menos que el número de veces que tu corazón va a latir durante un minuto. Lo normal es que tu corazón esté latiendo entre 60 y 100 latidos por minuto. Si se encuentra por debajo de este rango, estamos hablando de una bradicardia, es decir, que está latiendo muy por debajo de lo normal. Y si se encuentra por encima de este rango, estamos hablando de una taquicardia, es decir, que está latiendo más de lo normal. El siguiente concepto es presión arterial, que es la fuerza que la sangre va a ejercer sobre las paredes internas de las arterias, y que lo normal sería encontrarla en los valores de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Y por último tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que este es el dato clave y va a ser nuestro hilo conductor. No mide cuánto late tu corazón, sino qué tan variable es el tiempo entre un latido y otro. Es decir, que va a medir el tiempo que transcurre entre un latido y otro latido. Cuando en tu cuerpo domina el sistema nervioso simpático, que es el encargado de activar el modo de alerta, lucha o huida ante cualquier situación de amenaza, ese patrón cambia de una forma específica que los investigadores resumen en una relación llamada LF-HF. LF de low frequency o baja frecuencia y HF de high frequency o alta frecuencia. Cuando este valor sube, hay más activación de estrés, aunque el corazón no se acelere. Ahora bien, podemos también respondernos la pregunta inicial, que es ¿para qué sirve que todos estos efectos se lleven a cabo en nuestro organismo? Pues bien, según la literatura sobre el sistema nervioso autónomo, que nos va a dividir a este en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, el sistema simpático se va a encargar de elevar la presión arterial, aumentando el gasto cardíaco y contrayendo los vasos sanguíneos, mientras que el sistema parasimpático hace lo contrario, reduce el gasto cardíaco y dilata los vasos para calmar la tensión. Dicho en otras palabras, podríamos decir que el sistema simpático es aquel acelerador que nos va a permitir entrar en un modo de alerta, va a hacer que todo nuestro organismo se acelere para compensar esa situación de amenaza, mientras que por otro lado el sistema parasimpático se va a encargar de ser ese freno que va a relajarnos después de haber pasado ya por esa situación de amenaza. Es decir, que prácticamente se va a encargar de regular al sistema simpático. Pero también es muy importante hablar de la respuesta hormonal que hay en nuestro organismo, y para esto vamos a tener que indagar en el mensajero detrás de la reacción simpática, que es la epinefrina, o que también podemos conocerla como adrenalina. Los estudios describen que la epinefrina o adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial media para elevar el gasto cardíaco y así poder mantener la estabilidad hemodinámica del cuerpo, es decir, mantener en equilibrio todo nuestro organismo ante situaciones de estrés o ante situaciones que representen una amenaza para nosotros. Además, moviliza la glucosa y lactato desde las reservas del cuerpo a través de procesos como lo son la glucogenólisis y la lipólisis, que no son nada más y nada menos que procesos en los que vamos a obtener glucosa a partir de otros sustratos, como lo es en el caso de la glucogenólisis el glucógeno o en el caso de la lipólisis los lípidos. Todo esto lo hacemos para tener combustible
combustible disponible de inmediato, es decir, seguir produciendo energía para nuestro cuerpo. Y bien, ahora que estamos hablando sobre la epinefrina, creo que es el momento idóneo para responder una de las preguntas iniciales, el cual era el por qué sentíamos las manos temblorosas, por qué de la nada estábamos sudando bastante, o incluso por qué sentíamos nuestro pecho agitado. La respuesta corta es la misma adrenalina de la que acabamos de hablar, actuando sobre otros dos sistemas. El sudor en las manos ocurre principalmente porque el sistema simpático activa directamente las glándulas sudoríparas. A diferencia de casi todo el resto del cuerpo, aquí el mecanismo usa acetilcolina, un neurotransmisor, en vez de adrenalina. Pero el disparador es el mismo. Tu cuerpo se prepara para un esfuerzo físico que en realidad nunca llega y por si acaso activa el sistema de enfriamiento. Por otro lado, el temblor de manos ocurre porque la adrenalina tensa los músculos de forma sostenida, generando pequeños microtemblores. El mismo mecanismo detrás de las manos temblorosas antes de una entrevista de trabajo o un examen importante, sin que haya ningún esfuerzo físico real de por medio. Y por último, esa sensación de pecho agitado es literalmente la frecuencia cardíaca y la fuerza de cada latido subiendo al mismo tiempo, lo que ya vimos que hace la adrenalina, combinado justamente con cambios en el ritmo de tu respiración. En conjunto, estas acciones cardiovasculares y metabólicas son las que definen a la epinefrina como la mediadora principal de la respuesta de la pelea o la huida, es decir, maximizar el oxígeno y la energía disponibles del organismo. Aquí está la conexión con los videojuegos. Según el modelo teórico que revisamos en estudios, el modelo general de la agresión, la exposición a contenido que el cerebro interpreta como estresante o amenazante genera ese mismo aumento de frecuencia cardíaca y presión arterial, porque activa la misma respuesta de lucha o huida, aunque la amenaza sea una simple pantalla, pues realmente tu cerebro no sabe distinguir la diferencia entre una partida de Fortnite en la que te pueden eliminar o estar enfrente de un jaguar que tiene mucha hambre y ganas de devorarte. Un videojuego de acción, al simular escenarios de alto riesgo, puede provocar esa liberación de epinefrina, imitando la respuesta fisiológica que tendrías ante un estresor real. Con base a eso, veamos qué género logra generar más de esa respuesta y cuál casi no la activa. Pues porque, como vamos a ver, hay juegos que disparan la frecuencia cardíaca de una manera muy obvia, y hay videojuegos que activan el estrés de forma silenciosa, que solamente va a ser visible en la variabilidad cardíaca. Esa diferencia es la que separa a un videojuego de Battle Royale de un videojuego de rol, y es algo que vamos a estar encontrando una y otra vez. De hecho, en una revisión que analizó más de 50 estudios sobre el tema, encontró justamente eso. Los aumentos de frecuencia cardíaca y presión arterial suelen ser pequeños y poco relevantes clínicamente, pero la variabilidad cardíaca es el marcador que consistentemente muestra activación del sistema de estrés en casi todos los géneros de los videojuegos. Con esa pista en mente, empecemos por el género que produce más reacciones explosivas, el Battle Royale. Pues sí, si tuviéramos que ordenar todos los géneros de más a menos intensos fisiológicamente hablando, el Battle Royale se lleva la medalla de oro indiscutiblemente, y los números lo confirman, pues en un estudio con jugadores de esports que completaron una sesión de 3 horas seguidas de Fortnite, la frecuencia cardíaca promedio durante el juego fue de 76 latidos por minuto, frente a 70 latidos por minuto en reposo. Pero el dato que realmente engancha es el pico, pues llegaron hasta 120 pulsaciones por minuto durante la partida, frente a 81 en reposo. Otro estudio, esta vez con adolescentes, comparó sesiones cortas de 15 minutos de Fortnite contra Minecraft, juegos totalmente diferentes. Y es muy importante que guardes este dato de Minecraft porque lo vamos a volver a retomar al final del video como contraste. En Fortnite, la frecuencia cardíaca de los chicos subió de 78 a 112 latidos por minuto y la de las chicas de 82 a 124 latidos por minuto. Pero, ¿por qué el Battle Royale golpea tan fuerte? La hipótesis que se repite en la literatura es la combinación de 3 ingredientes: decisiones rápidas bajo presión, la amenaza constante de eliminación permanente en la partida y la sobrecarga sensorial, es decir, mucha información visual y auditiva al mismo tiempo. Es justo esa combinación la que vamos a usar como vara de medir para los siguientes géneros. ¿Tienen esos 3 ingredientes o les falta alguno de ellos? Con el Battle Royale como nuestro punto más alto, bajemos un escalón. ¿Qué pasa cuando quitamos la sobrecarga sensorial masiva y dejamos solo la competencia táctica 1 contra 1? Ahí es donde entran los shooters.
Para esto se llevó a cabo un estudio con jugadores experimentados de Counter-Strike, en donde se midió el cortisol, la famosa hormona del estrés. Todo esto en 3 escenarios distintos: los que jugaban, los que corrían y los que descansaban. ¿El resultado cuál fue? Pues, aunque no lo creas, no hubo una diferencia significativa. Pero, ¿por qué pasa esto? Pues nada más y nada menos que por la habituación de tu eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que sí, se oye muy complicado, pero no es nada más que el eje o prácticamente el sistema que tiene que seguirse para la liberación y secreción de la hormona del estrés o el cortisol. Si tienes cientos o miles de horas de vuelo en un shooter, tu sistema nervioso central ya está adaptado. Tu cerebro ya no percibe asomarse a una esquina en el juego como una amenaza vital real, por lo que no secreta el cortisol masivo de una verdadera emergencia, y realmente esto sucede en cualquier videojuego, ya que incluso en el Fortnite te puedo asegurar que al ser un Battle Royale, hace años cuando eras un jugador novato, te generaba más cortisol por el hecho de no estar tan acostumbrado o adaptado a este juego que hoy en día, si es que lo sigues jugando. Tu cuerpo se mantiene en una homeostasis o un equilibrio, por así decirlo, similar a la que se encuentra en reposo. Pero que el cortisol no suba no significa que tu cuerpo esté relajado. En otro estudio, esta vez con League of Legends, que aunque no es un shooter, sí es muy cierto que el alto nivel de competitividad se asocia bastante a lo que son los shooters, pues la frecuencia cardíaca casi no subió. Sin embargo, su variabilidad de la frecuencia cardíaca sí mostró un aumento claro en la relación low frequency, high frequency de la que hemos hablado anteriormente. Fisiológicamente, esto indica un predominio del sistema nervioso simpático, pero de forma silenciosa. Tu cerebro está procesando la tensión estratégica del juego y te pone en un estado de alerta absoluta, pero sin volcar toda la adrenalina de golpe a la sangre. Es un estrés mental y de concentración profundo, sin la taquicardia evidente de querer salir corriendo. Y aquí entra el factor más brutal de todos, la endocrinología evolutiva. Un estudio con Unreal Tournament demostró que tus hormonas no dependen tanto del juego en sí, sino de contra quién estás jugando. Si juegas contra desconocidos, tu cerebro primitivo lo interpreta como un desafío territorial frente a una tribu ajena. Esto libera testosterona, fomentando tu agresividad competitiva y tus reflejos. Pero si compites contra tu propio equipo o tus amigos, lo que se dispara es el cortisol, especialmente si eres el jugador más hábil. En la literatura clínica esto se le llama amenaza de la evaluación social. El miedo a fallarle a tu grupo o perder tu estatus de líder en la tabla de puntuación es un estresor psicológico tremendo. En los shooters, entonces, la evidencia apunta a algo muy distinto a los Battle Royale. La activación de alerta aparece en la variabilidad de tu corazón, aunque los latidos no lo reflejen, y la verdadera tormenta hormonal la dicta la presión social de quien está al otro lado de la pantalla. Tomemos esa idea del contexto competitivo que acabamos de descubrir en los shooters y llevémosla a su versión más pura. Un estudio con adolescentes jugando FC de forma competitiva con premios reales de por medio durante una hora completa y que van a ser comparados contra un grupo que solo descansaba. Los resultados aquí fueron consistentemente en casi todos los marcadores y esta vez sí se movió toda la vez. La frecuencia cardíaca aumentó 10 latidos por minuto por encima del reposo, la presión arterial sistólica y diastólica aumentaron durante el juego, el gasto energético subió por encima del reposo, la glucosa en sangre empezó a subir a partir de los 40 minutos y la variabilidad cardíaca mostró nuevamente mayor predominio del sistema nervioso simpático. Este es el género que mejor confirma lo que veníamos armando. Cuando hay un incentivo real, es decir, un premio, un ranking o el mismo ego deportivo, algo muy propio de jugar videojuegos como el FC, NBA, UFC o cualquier simulador de deportes online contra otra persona, el cuerpo responde casi como si estuvieras compitiendo físicamente, aunque no muevas más que los pulgares. Hasta aquí los 3 géneros que hemos visto de momento, que son el Battle Royale, los shooters y los deportivos, comparten algo, que son las reacciones relativamente rápidas y visibles durante la partida, sumado al contexto social o la competitividad que suele surgir en este tipo de videojuegos. Pero el siguiente género se comporta distinto, pues este no genera un pico, sino algo más parecido a una corriente de fondo que se sostiene en el tiempo, y eso es debido a su naturaleza. Vamos a hablar ahora de los RPGs. Aquí la fisiología cambia de forma que rompe la intuición. En un estudio que comparó varias sesiones de 50 minutos de rol violento con juegos como el WoW contra rol no violento con juegos como el Mayonk Online, la frecuencia cardíaca en realidad bajó ligeramente con el paso de las sesiones en ambos grupos.
Si te quedaras solo con ese dato, pensarías entonces el rol no estresa nada. Pero cuando se midió la presión arterial diastólica y la variabilidad cardíaca, apareció la otra cara. El grupo de rol violento mostró presión diastólica más alta y una relación de low frequency high frequency más elevada que el grupo no violento. Es decir, más activación simpática de fondo sin que el corazón se acelerara. Esto encaja perfectamente con la activación silenciosa que vimos en los shooters, pero llevada a su extremo. Los juegos de rol e inmersión narrativa, piensa en videojuegos como Cyberpunk con exploración prolongada, combates intercalados con calma y una carga emocional constante de la historia, generan un estrés fisiológico sostenido y de fondo, en vez de picos bruscos como en el Battle Royale. No es un sprint, es más bien una corriente que no se detiene. Y con esto vamos a llegar al otro extremo del espectro. Si hasta ahora hemos ido bajando de intensidad de pico pero descubriendo activación de fondo, ¿qué pasa cuando le quitamos también esa amenaza narrativa? Ahí es en donde por fin vamos a volver a videojuegos como Minecraft, a los videojuegos de mundo abierto. Y bien, ¿recuerdas el dato que guardamos al principio? El mismo estudio que usamos para Fortnite usó Minecraft como punto de comparación. Y ahí está el contraste perfecto para cerrar nuestro recorrido por el espectro. Mientras que en Fortnite la frecuencia cardíaca de los chicos saltaba de 78 a 112, en Minecraft apenas se movió de 75 a 77, en las chicas de 78 a 80. La presión arterial se mantuvo prácticamente estable y estadísticamente no hubo diferencia significativa. Tiene sentido si aplicamos todo lo que hemos ido armando, sin la amenaza constante de eliminación del Battle Royale, sin la carga narrativa sostenida del rol y sin el incentivo competitivo de un partido del FC. El cuerpo simplemente no tiene ningún gatillo que activar, la construcción y la exploración pausada no le dan a tu sistema nervioso alguna razón para prepararse, para pelear o huir. Una advertencia antes de cerrar este bloque: la evidencia directa que tenemos es sobre todo de Minecraft. Un juego como Project Zomboid o Sons of the Forest mete mecánicas de amenaza y supervivencia bajo presión que probablemente los acerquen más al perfil de un shooter o un Battle Royale en sus momentos críticos. Simplemente no tenemos todavía el estudio que lo confirme con números. Y ahora, para concluir, de los 5 géneros que hemos revisado, nos queda claro que el Battle Royale y los deportivos con incentivo real muestran el mayor aumento directo de frecuencia cardíaca y presión arterial. Por otro lado, los shooters y el rol muestran un patrón más silencioso, activación simpática visible en la variabilidad cardíaca, aunque el corazón no siempre se acelere. Y por último, el mundo abierto, videojuegos como Minecraft, que son muy tranquilos, en la evidencia que tenemos apenas si logran mover estos marcadores. Sin embargo, algo que sí nos debe de quedar muy claro es que la revisión, que reúne más de 50 estudios sobre este tema, es clara en un punto. El campo todavía es heterogéneo, la mayoría de estudios usa sesiones cortas y no se pueden sacar conclusiones firmes y generales sobre el efecto de los videojuegos en la salud. Con lo que tenemos hoy, la respuesta honesta es: la intensidad de tu reacción depende menos del género en sí, y más qué tan amenazante, competitivo o cargado emocionalmente te resulte lo que estás jugando. Si el video te ha gustado, espero que me regales un like, te suscribas para futuros videos y en los comentarios me gustaría que me contaras cuál de los videojuegos que tú has jugado en tu vida es el que crees que ha elevado más tu frecuencia cardíaca y cuál crees que es el que más te ha estresado en tu vida. Yo soy La Neurona FK, esto fue todo por hoy y nos vemos en un siguiente video.